¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Cuántos son los glorias? Eso es lo bueno, sí, es grande. ¿No se da en este lugar? ¿No se puede gloria a Dios? ¿No se oye? Entonces los glorias al orden. Ok. Ya está listo, ¿no? Okay. Era broma. No hay problema alguno. Todo está bien. Pero seguro que no me entendió nada. ¿Verdad que no? Si yo otra vez hay intervenido. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando, verdad? Semanas atrás tuve que hacer un trámite en una dependencia y tuve que trasladarme a ese lugar, y entonces comencé a hacer el trámite y ahí me dijeron, tiene que ir al teléfono que está ahí y marcar, ¿verdad? Y ahí le van a dar el seguimiento, ¿verdad? Le van a decir qué es lo que sigue. ¿A cuántos les ha pasado eso? Usted va, no sé, a un banco o va a algún lugar y pues no le atienden ahí, tiene que marcar por el teléfono. Y entonces marqué, ¿verdad?, el número que me dijeron. La señorita me dijo, va a marcar tal número, y después le va a contestar la operadora y va a marcar otra vez este número, y después otra vez este número. Y dije, bueno, a ver si me acuerdo. Y ahí voy al teléfono, y entonces descuelgo y marco el número, y la operadora, ¿verdad?, ahí una grabación, presione tal número. Y bueno, presioné como no sé cuántos números, hasta que me atendió una señorita, ¿verdad?, que estaba del otro lado, y comenzó a hablarme y me dijo, señor Jesús Alfredo Saucedo Flores. Le digo, sí, a sus órdenes. Ok, mire, le voy a ayudar para que pueda hacer y entonces para el número 8 discúlpeme señorita, no le alcanzo a escuchar. A mi alrededor había gente formada, había gente que estaba entrando a esa dependencia, otros que estaban afuera, había unas mamás con sus hijos porque adentro se aburren o no los dejan entrar, y estaban los niños gritando, jugando, y yo me pegaba, ¿verdad? Y la señorita, ok, entonces seguimos. Le digo, no, ok, ¿qué? Espéreme, no le entiendo nada, permítame tantito, por favor, mire, hay mucho ruido por aquí y no alcanzo a distinguir, ¿verdad?, a escuchar lo que usted me está diciendo. Ok, y solamente dice, me pegué el teléfono, solamente le digo que si usted no lo hace como yo le estoy indicando, el proceso se va a tener que rezar desde el principio. Y dije, no, eso no quiero. Y estoy ahí, me pegaba y cerré mis ojos para concentrarme más, ¿verdad? Y me costaba mucho trabajo. Y le decía, señorita, no le escucho, perdóneme, mire, yo sordo, y luego aquí el ruido que hay. Y entonces de verdad tuve que hacer un esfuerzo para poder escuchar ahí y pegarme lo más que podía. Me cambié el otro oído y dije, a ver si sí funciona, ¿verdad? Pero ya supe que no era mi oído, era la bocina del teléfono. Y luego la señorita hablaba muy rápido y decía, espérese, ay. Y bueno, a tal grado que hicimos el procedimiento con éxito, ¿verdad? Y todavía antes de terminar me dice, ¿sí me escuchó bien? Porque si no, se va a cancelar todo. Digo, no, espéreme, a ver, déjele, le repito todo lo que usted me dijo, ¿verdad? Y ya le repetía, mire, usted me dijo que presionara tal, y me dijo que hiciera esto, y después me dijo, porque ahí no le entendí nada. ¿Sí? Entonces dije, para que vea lo que se siente. No. Y bueno, gracias a Dios se hizo todo el procedimiento, recordé cada paso y todo salió bien. Y bueno, aprendí una gran lección ahí, y de ahí se desprendió la plática que quiero compartir el día de hoy. Sí, porque hermanos, todos y cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos que tomar ciertas decisiones a lo largo de nuestra vida, y tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Desarrollar cosas en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Y hace unos domingos atrás hablamos de una de dos, ¿se acuerda? De escoger dos,
Solamente hay dos caminos que podemos escoger, una de dos. Y tenemos que tomar una decisión. Y yo no sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces hay una serie de voces a nuestro alrededor. Y escuchamos una voz aquí y otra voz allá, y hay mucho ruido a nuestro alrededor. Y no podemos concentrarnos bien, no podemos concentrarnos correctamente en poder escuchar la voz de Dios. Y yo quiero hoy hablar de la voz del buen pastor. Y muchas veces, ¿verdad? Hay tantas voces a nuestro alrededor que nos impide poder escuchar, nos impide poder, ¿verdad? Discernir bien lo que Dios quiere. Hay mucho ruido a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando uno está aquí hablando y de repente algún hermano se mueve y mueve la silla? ¿Verdad que ya no lo dejé escuchar? ¿Sí? O cuando suena el celular, por cierto, apague su celular. ¿Sí? Sí, póngalo ahí en silencio, por favor. Pero mire, hay mucho ruido a nuestro alrededor y nos impide poder escuchar. ¿Qué pasa cuando usted está en un salón grande y está poniendo usted atención y hay ruido alrededor? Usted dice, ay, cállense, por favor, no me dejan escuchar, ¿verdad? O está usted hablando por teléfono, ¿verdad? En casa con su papá, con su mamá o con su hijo que está en otro lugar y hay mucho ruido alrededor y dice, bájale a la televisión que no me dejas escuchar, bájale a, ¿verdad? A la música, ¿verdad? Párale a tu fiesta, ¿no? ¿No le dice? Sí. O sálganse, váyanse para allá. O usted de plano va y busca un cuarto donde no entre nadie para poder hablar, ¿verdad que sí? Porque hay muchas voces a nuestro alrededor que nos impiden poder escuchar claramente. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voz es la que usted y yo estamos escuchando, hermanos? Porque las voces en nuestro interior se han hecho más fuertes cada día. Y mire que esas voces en nuestro interior nos han hecho a muchos de nosotros tomar malas decisiones. Por eso es importante discernir la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Creo que uno de los propósitos por el cual usted y yo estamos en esta mañana en este lugar es porque queremos escuchar la voz de Dios. ¿Si es así o no? No creo que alguien esté aquí y que diga yo no quiero escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Creo que queremos escuchar la voz de Dios, pero la verdad es que hay muchas voces a nuestro alrededor. Hay tantas voces a nuestro alrededor, tantas voces en nuestra mente. ¿Y qué voy a hacer? Y viene la situación complicada y ahora ¿qué hago? Si hago esto, si hago el otro, y viene una voz que dice no, haz esto, no, mira, mejor esto, no, mejor esto. Hermanos, tenemos que entender y buscar un tiempo para poder escuchar la voz más importante, la voz de Dios. La mayor parte de las decisiones o mejor dicho, consecuencias negativas que hemos tenido en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, es porque hemos hecho caso a voces que no provienen de Dios, o a la voz, ¿verdad? Hemos dejado a un lado la voz de Dios. Le hemos hecho caso a la voz de nuestro corazón, a la voz de nuestra conciencia, a la voz de los que están alrededor de nosotros, a la voz de lo que el pueblo dice. Hemos hecho caso a esas voces, ¿verdad? Le hemos hecho caso a la voz de nuestro corazón. Y muchas veces tenemos consecuencias negativas, ¿sí? ¿Qué voces hay? Yo quiero mencionar 3 en esta mañana porque no quiero detenerme mucho aquí, porque quiero que vayamos a ver la voz más importante, que es la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero mire, la voz en nuestro interior nos ha hecho tomar malas decisiones. ¿Qué voces hay en nuestro interior? Número 1, la voz de nuestro corazón. La voz de nuestro corazón. Y mire qué peligroso es esto. Muchas veces usted y yo tenemos buenas intenciones, pero déjeme decirle de entrada que las buenas intenciones que muchas veces tenemos, déjeme decirle que muchas de esas buenas intenciones van en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Y aunque tenga una buena intención, si no está en la palabra de Dios, hermano, las cosas no van a resultar correctamente. Tenemos un ejemplo, perdóneme que no vamos a leerlo, pero tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. Cuando el arca de Dios fue robada por los filisteos, y dice que entonces fue recuperada el arca de Dios, David estaba muy contento, él, ¿verdad? Se regocijó, ¿verdad? Se alegró, su corazón estaba feliz porque habían recuperado el arca de Dios. Y mire que el arca de Dios representaba la misma presencia, la misma gloria de Dios para el pueblo de Israel. Y entonces el rey David, y no es el que canta las mañanitas, no, el rey David, ¿verdad? Recupera el arca de Dios, recuperan el arca de Dios, y entonces dice que la manda a traer, pero sobre un carro nuevo. Y dice, constrúyale un carro. Imagínense, él como rey está contento, y como rey tenía acceso, ¿verdad?, a todo lo que usted pueda imaginarse. A lo mejor, ¿sí? O sea, no a lo mejor de quizá, a lo mejor de todo lo mejor, amén. Tenía acceso a todo lo mejor del reino. Entonces él dice, estoy tan agradecido con Dios, estoy tan contento que quiero que se haga un carro nuevo.
Y entonces le mandan a hacer un carro nuevo a el arca, ¿verdad? Y la traen por ahí. Y dice la Biblia que ahí los bueyes que jalaban, ¿verdad? El arca, dice que pasaron por un camino muy sinuoso. Y entonces la carreta donde iba, el carro nuevo donde iba el arca de Dios, como que se hizo a un lado. Y entonces Usa, dice uno de los que iban ahí, extendió la mano para detener el arca y que no se cayera, y murió inmediatamente. Mire que la buena intención puede producir muerte. Cuando yo escucho la voz de mi corazón, la voz de mi corazón tiene buenas intenciones, pero cuando la buena intención de mi corazón va en contra de lo establecido por Dios, produce muerte. Cuidado. Esto es interesante. Jeremías capítulo 17 versículo 9, anótelo, lo vemos ahí en pantalla. Si tiene la facilidad de buscarlo rápidamente, pueda buscarlo también. Jeremías 17, 9, bendito el nombre del Señor. ¿Está contento de estar aquí? Dice así la escritura, Jeremías capítulo 17 versículo 9. Sí, está ahí en pantalla, vamos a leerlo todos juntos. Dice la escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Vea, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Engañoso, esta palabra, no me quiero detener mucho aquí, pero engañoso es una palabra, ¿verdad? El original Jacob, que significa fraudulento, que significa engañoso, que significa manchado y torcido. Escuche, engañoso, o sea, manchado, torcido, ¿verdad? Fraudulento, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso, si tú y yo le hacemos caso a la voz de nuestro corazón, ¿cuántos han escuchado esa frase? Hazle caso a tu corazón. ¿Sí ha escuchado eso? Hazle caso a tu corazón. Cuidado, es peligroso hacerle caso a nuestro corazón. A no ser que el Señor no esté en ese corazón, es peligroso hacerle caso. Amén, al corazón. Y dice engañoso, fraudulento, manchado, torcido. Torcido es el corazón más que todas las cosas. Así lo podríamos leer, ¿sí? Pero después viene una palabra y dice y perverso. O sea, no solamente es engañoso, no solamente está torcido, no solamente, ¿verdad?, es perverso, sino que, fraudulento, sino que es perverso. Y esta palabra de perverso escrita en el original, viene una palabra escrita anash, así como se escucha anash, con H al final, A-N-A-S-H. Y esto significa frágil, débil. Pero mire, hay una palabra que es doloroso, habla de enfermar, de que es incurable, de que es lamentable, de que es perverso, ¿verdad? Habla de eso. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces, confiar en nuestro corazón, en el corazón, ¿verdad?, del hombre, es peligroso, ¿sí? Es peligroso. Y ahí en Jeremías podemos ver, ¿verdad?, que maldito el hombre que confía en el hombre. Y habla precisamente de cuando confiamos en el corazón, cuando confiamos en el hombre. Hablar de confiar en el corazón significa hablar de confiar en sí mismo, en nosotros mismos, ¿sí?, en lo que podemos creer, conocer o saber. Confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas? No responda, no levante la mano ni diga amén, pero ¿cuántas consecuencias hasta ahorita negativas tenemos por confiar en nuestro corazón? Por confiar en nuestro corazón. Recuerdo hace muchos años cuando estaba en el grupo de jóvenes allá en la Ciudad de México, una señorita, lo he compartido durante varias ocasiones, ¿verdad? Esta joven llegó en una ocasión a la reunión del día de sábado con los jóvenes, llegó mal, llegó llorando, y decía, ¿qué pasa? ¿Verdad? Estaba con mi esposa, ¿verdad? Y le dije, ¿qué sucede? Y entonces ella comenzó a hablar a mi esposa y a mí, y nos decía, es que yo tenía un novio que no era cristiano, y mire que me hizo esto, y mire que me hizo lo otro. Y decía, ¿te acuerdas que hablábamos y decíamos que la Biblia dice que no confíes en tu corazón? Confiar en nuestro corazón trae problemas, trae problemas. Por eso bien dice la Biblia que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque eso significa que confío en mi corazón, confío en mis propias emociones, y después eso trae una situación dolorosa, complicada. Amén. Lo dice la Escritura. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Él es grande. Amén.
Engañoso es el corazón. O sea, estoy confiando en el hombre, ¿sí? Y yo no sé, hace unos días, ¿verdad? Estábamos, mi esposa y yo, en Guanajuato. No sé cuántos han ido al Callejón del Beso. Y yo no lo conocía y le digo a mi esposa, pues quiero conocer el Callejón del Beso. Y fuimos al Callejón del Beso y había varias personas ahí formadas para tomarse fotografías y subir a los dos balcones para tomarse foto, ¿verdad? Y estaba mi esposa y yo y le dije, nos tomamos una foto. Y dice, ¿para qué? Si yo te beso donde quiera. Gracias, está bien, ¿verdad? Está bien. Pero estábamos viendo ahí, ¿verdad? Y yo quería conocerlo, yo sí quería conocerlo. Y es muy famoso ese lugar y quería conocerlo. Y decía mi esposa, ay, ¿para qué le hacen tanto para que al rato ya dejen de ser novios? ¿Sí o no? Y ahí estaban con la foto y había una chica en particular que decía, ay, no me gustó, otra vez que no la tomen. Y nosotros así como que, ya déjanos pasar, ¿no? O sea, dice mi esposa, ay, para que después dejen de ser novios, ¿no? Engañoso es el corazón y confiamos en nuestras propias emociones y después, ¡pum!, todo cambia. ¿Es así o no? Y el profeta Jeremías, ¿verdad?, dice, cuidado con las inclinaciones de tu corazón, porque eso te puede causar dolor, ¿sí? Él señala el corazón como algo malvado. Y no que el miembro, ¿verdad?, que tenemos dentro de nosotros, llamado corazón, sea, ¿verdad?, malo como tal. No, sin el corazón todos morimos. Pero habla de las intenciones que hay en esa persona. De repente es todo un amor y de repente ya no, porque el corazón es envidioso, perdón, mentiroso, porque el corazón es malvado. Y el pueblo, ¿verdad? Jeremías le escribe al pueblo y dice, cuidado, no confíen en su propio corazón, porque el corazón es malvado, ¿sí? Y el pueblo se había descarriado en varias ocasiones por haber escuchado la voz de su corazón, ¿sí? Ahí en Jeremías capítulo 11, verso 8, ahí lo ponemos. Gloria a Dios, Jeremías 11, 8. Escuche lo que dice. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, escuche, se fueron cada uno tras la imaginación de qué, hermanos? ¿De qué dice? De su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Dice que el pueblo se fue cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, ¿sí? Y bueno, el profeta le dice, ustedes han hecho peor que sus padres. ¿Por qué? Porque se fueron tras su malvado corazón, ¿sí? Pensaron, ¿verdad?, que todo estaba bien y no era así. Capítulo 16, versículo 2, ahí mismo en Jeremías. Jeremías 16, 2, anótelo. Dice, y vosotros habéis hecho no creo que estoy 16, 12. ¿Cuál le dije? ¿Sí? Ok, perdón, 16, 12. Sí, le dije 16, 2, perdóneme. Sí. El verso 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Escuche, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de, ¿qué dice? Su malvado corazón. No, ¿cómo dice ahí? No oyéndome a mí. Escuche, cuando caminamos bajo lo que dicta nuestro corazón, ¿qué hacemos? ¿Qué dice al final? No me oyen a mí. No escuchamos a Dios, ¿sí? Caminamos bajo las intenciones, yo le dije, aparentemente buenas de nuestro corazón, pero dice, olvidamos escuchar la voz de Dios. Siempre el seguir nuestro corazón es peligroso porque nos va a llevar a tomar decisiones conforme a nuestra conveniencia. Escuche lo que acabo de decir. El escuchar la voz de nuestro corazón nos lleva a tomar decisiones conforme a lo que nos conviene, emocionalmente hablando, en nuestra vida. Amén. Vea, tan peligroso es que la pequeñita gritó, el pequeñito gritó, ¿sí? O sea, vea, es peligroso eso, ¿sí? Peligroso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué hermoso escucha la voz de los chiquitos, ¿eh? Número 2, ¿qué voz estamos escuchando? La voz de nuestro corazón. Número 2, la voz de los demás. La voz de los demás. Hoy en día, esto es ahora sí que está de moda, ¿no? El escuchar a los demás.
Vea que las modas, las corrientes que se dan, hoy es porque escuchan a los demás, ¿sí? Estábamos viendo, espero que no pase aquí, bueno, y si pasa, bueno, pero estábamos viendo que ahora hay una bebida muy famosa de una persona, ¿cómo se llama? Un youtuber, y hay una botellita de agua, ahora ya todo el mundo la trae. ¿Sí o no? Ya todo el mundo quiere traer la botellita del agua, ¿sí? Ya todo el mundo trae el juguito de no sé quién, y mire, qué terrible esta situación. Las modas, las corrientes, se dio la moda, ¿verdad? Del homosexualismo, es moda, ¿sí? Y todo el mundo quiere ser así, y todo el mundo repite lo mismo que los otros, sin un fundamento, sin una base. Mire qué terrible es esto, ¿sí? Escuchamos la voz de los demás y seguimos la voz de los demás. Dios nos hizo, hermanos, libres. Dios nos dio libertad y Dios nos dio sabiduría para poder tomar decisiones conforme a su perfecta voluntad. Y mire, Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice: hay caminos que al hombre, ¿sí lo sabe?, le parecen derecho, pero su final o su fin es camino de muerte. Otra vez, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y escuchamos a los demás y seguimos la voz de los demás y creemos, ¿verdad?, que los demás tienen toda la razón. Hace tiempo que no comparto con los jóvenes, pero yo les decía a los chicos, lo he mencionado desde aquí, porque yo me encuentro con muchos jóvenes que dicen: no, a mi papá, a mi mamá no le cuento nada, mejor se lo cuento a mi mejor amigo. Y yo les preguntaba: ¿qué tanta experiencia tendrá de más tu mejor amigo? Es de tu edad. Y dices: no, él sí me sabe aconsejar. ¿Aconsejar de qué? ¿Tendrá más experiencia que tú? Tiene la misma edad que tú. Y estamos escuchando la voz de nuestros mejores amigos, ¿sí? ¿Qué de más sabe? O sea, ¿consideras que es más sabio que tú? Híjole, qué tremendo es eso. Si consideras eso, déjame decirte que estás en lo cierto. No tienes tanta sabiduría. Pero acércate a Dios. Amén. Escucha la voz de Dios, no escuches la voz de los demás. Amén. Porque hay caminos que al hombre le parecen sabios, correctos en su propia opinión, pero dice que son caminos de muerte. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y bueno, necesitamos, ¿verdad?, nosotros tomar atención en esto. La palabra del Señor dice que si los pecadores te quisieren convencer de hacer lo malo, dice: no vayas con ellos, no lo hagas, ¿sí? No lo hagas. Entonces, aquí habla de los que no aman a Dios, la voz de los demás, los que no aman a Dios, a eso me refiero. Porque hay gente que tiene el conocimiento de Dios, el temor de Dios, y te puede dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero se refiere a aquellos que no tienen un seguimiento con Dios, una entrega absoluta con Dios. A eso se refiere, ¿sí? Solamente te pueden dar un consejo humanamente hablando. Y déjeme decirle que hay hombres y mujeres que aparentan amar a Dios. Cuidado con esto. Yo he estado hablando mucho de esto, porque incluso dentro de las iglesias, hace un momento yo les decía a los hermanos: tenemos enemigos allá afuera, pero ¿sabe? Tenemos enemigos aquí adentro también. Porque hay gente que aparenta piedad, hay gente que aparenta dentro de las congregaciones piedad, y no es así. Son más peligrosos que muchos de allá afuera. Y tengamos cuidado. Y esto lo he estado hablando muy insistentemente. Tengamos cuidado, porque hay personas que sutilmente llegan a ti aparentando, es más, hasta tienen la voz tierna, y llegan sutilmente a ti, ¿verdad? Te envuelven de tal manera que les cuentas todo, ¿sí? Y el consejo que te dan es, o te llevan a vivir en rebeldía, porque ni siquiera te dicen: pues tienes que obedecer a la palabra del Señor. Te llevan a vivir en rebeldía, en desobediencia, te llevan a vivir en crítica. Tú le comentas esto y lejos de darte un buen consejo, te dice: sí, fíjate que a mí también me pasó esto, y ya empiezas a señalar y empiezas a hablar. Y cuidado con esas personas. Esas personas no tienen temor de Dios. Escúchame bien, y si hay alguno sentado por aquí, perdóname que te lo diga, pero tienes que tener temor de Dios para poder dar un consejo
que lleve a glorificar el nombre del Señor. Amén. Cuidado, tengamos cuidado. ¿A qué voz estoy escuchando? Porque hay muchos hermanitos que escuchan la voz del otro hermanito, de la otra hermanita, y están siguiendo la voz de esos hermanitos, ¿verdad? Y sabes, te alejas cada vez más y más y más de Dios, porque no estás cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Entonces, habla de los que no aman a Dios. Hay gente afuera que no ama a Dios, pero sabe que hay gente dentro que tampoco ama a Dios. Y esos son peligrosos y necesitamos tener cuidado. El día de ayer estábamos ahí en el patio de casa, de su casa, y de su casa, pero más casa mía, ¿verdad? Y me dice mi esposa: mira, está creciendo trigo, mira. Y creció, ¿verdad? Una espiga. Y la veo, le digo: no, ese no es trigo, le digo: es cizaña. ¿Sabe que la cizaña y el trigo son parecidos? Y la Biblia nos habla de eso. Y muchas veces, ¿verdad?, hay voces dentro, ¿verdad?, que nos están llevando a hacer cosas que no son correctas, ¿sí? Puede aparentar un buen corazón, puede aparentar ser inocente, ser amable, ser empático y bueno, tantas cosas, pero su intención no es la correcta. Y mire, hablando de solo un poquito, después quizá podemos hablar, hablando solo un poco de la empatía. Esto se describe como la habilidad de una persona, escuche, la habilidad de una persona para comprender las emociones y sentimientos de los demás. Eso es empatía. Y muchas veces hay gente que se muestra muy empática contigo, tratando de entender tus sentimientos. Ay, sí, yo te entiendo porque yo pasé por ahí. Yo te entiendo porque nadie más lo puede hacer, ¿verdad? Tus sentimientos, tus emociones, ¿verdad? Y bueno, puede tener o aparentar una buena intención. Sin embargo, acabamos de leer que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y más si no tiene a Cristo. Amén. Entonces tengamos cuidado con esas voces, ¿sí? ¿Qué voces estamos escuchando? Jeremías 14:14. Estamos viendo mucho ahí al profeta Jeremías. Jeremías 14:14. Dice la escritura: me dijo entonces Jehová, escuche, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Amén. Dice: visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Cuidado, tengamos cuidado, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo identificar a alguien, hermano, que la Biblia dice que por sus frutos los conocemos? Por su entrega a Dios, no solamente dentro de la iglesia, porque usted lo ve dentro de la iglesia y usted ve que levanta las manos y dice: no, ese hombre o esa mujer es súper entregado, ¿sí? O te dice: fíjate que estaba orando y Dios me puso en tu corazón orar por ti. Cuidado, abusados. Esa es la mejor trampa de muchos. Cuidado, ¿sí? Cuando lleguen a ti y te digan: Dios puso en mi corazón orar por ti, ¿quieres comentarme algo? Dígale: no, sigue orando por mí. Y se acabó. Amén. Y no le cuente nada. Sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, es que hay un peligro muy grande, ¿sí? Cuidado con esto. Estoy hablando de un corazón que no tiene a Dios, de voces que no tienen a Dios en su corazón. Y en un momento vamos a saber cómo seguir a alguien, ¿sí? Número 3, la voz del enemigo. Ya vimos la voz de nuestro corazón. Número 2, la voz de los demás. Número 3, la voz del enemigo. Y siempre uso como referencia, cuando hablo de esto, a David y a Goliat. Usted sabe la historia de David y Goliat. Dice, para los que no saben la historia de David y Goliat, habla de que David, hijo de Isaí, ¿verdad?, por ahí fue ungido como rey. Y los hermanos de David estaban en el ejército, ¿verdad?, dispuestos a ir a pelear, porque los hebreos tenían guerra constante, entonces estaban en el ejército. El rey de ese entonces era Saúl, y Saúl, ¿verdad?, juntó a su ejército, y por ahí tenían pelea, guerra contra los filisteos. Pero los filisteos tenían un arma ahí escondida, un as bajo la manga, ¿verdad?, que era Goliat, un hombre pues gigante, grande, ¿verdad?, que sobrepasaba a todos a los filisteos, a los hebreos. Mire que la Biblia describe a Saúl como un hombre alto, fuerte, y era el rey de Israel. Bueno, pues Goliat sobrepasaba a Saúl, y mire que la descripción de Saúl era un hombre imponente.
Ahora imagínese a Goliat, un hombre más imponente. Entonces Goliat va contra el ejército, ¿verdad?, de Israel, y comienza a gritarles, comienza a insultarles, comienza a decirles un montón de maldiciones. Y entonces por ahí David llega, ¿verdad?, y dice, bueno, ¿quién es ese incircunciso, ese, ¿verdad?, hombre que está maldiciendo al pueblo de Israel? ¿Alguien lo va a enfrentar? Y yo me imagino que le dijeron, pues ya viste el tamaño, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué le van a dar al que lo enfrente? Pues fíjate que le van a dar a la hija del rey. ¿Sí? Dice, pues yo lo enfrento, y no por la hija del rey, ¿sí?, sino porque yo no voy a permitir que ese, ¿verdad?, incircunciso, hablar de incircunciso habla de que no era del pueblo de Dios, ¿amén?, esté maldiciendo al pueblo de Dios. Entonces yo voy a ir. Y entonces, ¿verdad?, va David, y usted y yo conocemos la historia. Dios le da la fuerza a David para derrotar a Goliat. Goliat representa al maligno, y David representamos usted y yo, hermanos. Pero mire, muchas veces escuchamos la voz del enemigo, la voz del maligno. Y mire, tan es así que todo el ejército, incluyendo los hermanos de David, estaban escondidos. Estaban escondidos porque habían escuchado la voz de Goliat. Y estaba Goliat, yo no sé, imagínense, debiluchos, ¿verdad? No sé, la de Hulk, ¿verdad? Pero bueno, debiluchos, ¿verdad? No pueden contra mí, yo los voy a destruir. Vengan a pelear conmigo, no me van a durar. Dice que le gritaba, voy a entregar tu carne y las aves del cielo se las van a comer. Sí, imagínense. Ya después David se la regresó a él, ¿verdad? Pero imagínense que tantas cosas les decía, intimidaba, la intimidación. Estaba viendo que, no recuerdo el nombre bien del deporte, en los Países Bajos, por allá, se juega un deporte. Y dice que cuando sale el equipo, los contrincantes a la cancha, normalmente hacen una danza, ¿verdad? Y comienzan a ¡ra! 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 Y ponen la cara así ¡ra! Para tratar de intimidar a los demás. Y el otro equipo pues también hace su danza, ¿verdad? A ver quién se intimida más. Y entonces tratan de intimidar de esa manera. El enemigo hace eso. El enemigo te trata o nos trata de intimidar. Y imagínese al enemigo. Usted y yo estamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y llega el enemigo y te dice ¡ah! Y tú y yo nos intimida, y está duro el enemigo, y duro, y dale. Y escuchamos la voz del enemigo. Ay, no, hermano, yo creo en Dios. Sí, yo no estoy diciendo que tú creas en el diablo, no, sino que estamos escuchando y le hacemos caso a la voz del maligno que está ahí y dice, te voy a destruir, voy a matar a tus hijos, voy a matar a tu esposa, a tu esposo, no vas a durar, vas a fracasar, te vas a morir, ¿verdad?, de esta enfermedad, te vas a enfermar a tal grado que mira qué van a hacer tus hijos, qué vas a hacer tú, qué va a hacer tu esposa o tu esposo. Y ahí está llenándote, ¿verdad?, de palabras, y estamos todos intimidados. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz de nuestro corazón? ¿La voz de los demás? ¿O la voz del maligno que nos está intimidando? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad que sí? Buscando a quien devorar. Él es, voy a dar algunas características. Bueno, las características de Dios usted las sabe. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, tantos atributos que tiene nuestro Dios: soberano, ¿verdad?, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Bueno, tantos y tantas cualidades. Bueno, el enemigo tiene también algunas cualidades con las cuales lo podemos identificar. Y mire, una de ellas es que es mentiroso. Y si nos quedamos ahí, qué difícil es creerle a una persona que miente. A lo mejor las primeras veces nos engaña, pero después ya sabemos que es un mentiroso de primera o una mentirosa de primera, y ya no le creemos nada, ¿cierto o no? Ya lo que nos dice muchas veces puede decir, de verdad te lo juro. ¿Has escuchado eso? Te lo juro. Ya hasta su juramento es mentiroso. O sea, ya no sabes qué creerle, ya no sabes si te habló la verdad o no te habló la verdad. Y en esa mentira te echó a pelear con un montón de gente, y ahora ya no sabes si fue verdad o no. Porque es una cualidad que tiene el enemigo, es mentiroso. Otra cualidad es engañador. Engañador, te engaña. Entonces cuando viene a ti te dice, te voy a destruir, te voy a matar. Recuerda que una de sus cualidades es ser mentiroso y engañador.
Tú y yo no le pertenecemos a Él, tú y yo le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él dice que está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Él nos tiene en la palma de su mano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Él es astuto, es muy astuto y se mete con astucia. Y por eso muchas veces nos engaña. Por eso muchas veces, ¿verdad?, nos ha hecho retroceder. Nos ha hecho que nos estanquemos. Ha hecho que renunciemos, o que mucha gente renuncie. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la voz del maligno, la voz del enemigo. No, a ver, ¿cuántos han escuchado esa voz en su interior? ¿Para qué vas? Ya te volviste a equivocar. No seas hipócrita, ya no vayas. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sí ha escuchado esa voz en su interior? ¿Sí? Ya no lo hagas. ¿Sí? Ahorita no se preocupen, ya van a ver no le pasa nada. ¿Sí? Entonces, es mentiroso, es engañador. Y por medio de esas voces, ¿verdad?, muchas veces nuestra vida se queda estancada, hermanos. ¿Sí? Y mire que en este tiempo se ha vuelto muy difícil, muy pero muy difícil poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. Hay muchas voces que nos están gritando, que nos están llamando, que nos están intimidando, que nos están tratando de guiar, que nos están tratando de apapachar, y que no es la voz de Dios. Y qué difícil se ha vuelto en estos últimos tiempos poder discernir la voz de Dios. Tenemos que discernir la voz de Dios. Es importante poder hacerlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Está conmigo? Voltea con tu vecino y dile: glorifica el nombre del Señor. Dios es grande. Y ahora quiero que vaya conmigo después de esta pequeña introducción. San Juan capítulo 10, por favor. Y aquí es donde me voy a estacionar. San Juan capítulo 10. Cuando lo tenga, glorifica el nombre del Señor. Y quiero leerles el versículo 27. Amén. Le voy a leer desde el 22. Dice la escritura: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vea, mis ovejas oyen mi voz. Qué importante e interesante esto. Y mire, Jesús habla bajo un contexto a los judíos que le preguntaban, hombres religiosos, hombres, ¿verdad?, que estaban ahí tratando de agarrar al Señor, ¿verdad?, en un error lo querían crucificar, ¿verdad?, lo querían matar. Lo hicieron, pero a costa de mentiras que ellos levantaron. Pero mire, Jesús les habla bajo el contexto que todo judío conocía. Escuche bien. Todo judío sabía y entendía perfectamente lo que era un pastor. Muchos de ellos, incluso que rodeaban a Jesús, tenían, ¿verdad?, ese trabajo, eran pastores, ¿sí? Se llevaban a las ovejas, las cuidaban, las llevaban a buenos pastos, tenían la labor de cuidar no solamente las suyas, sino las de otros rebaños. Quizá llegaban a cierto lugar donde llegaban muchos rebaños, y cada pastor se hacía cargo de su rebaño. ¿Sí? Y Jesús les habla bajo ese contexto, que ellos, hombres religiosos, y que hombres que no tenían nada que ver con o que no estaban muy metidos en la religión, ¿verdad?, sabían, todo mundo sabía el contexto bajo el cual Jesús les habla. Y por eso los religiosos se enfadan tanto, porque Jesús les dice: ustedes, ¿verdad?, no son mis ovejas, por eso no escuchan mi voz. Y eso fue una palabra durísima para esos hombres religiosos, porque sabían perfectamente lo que Jesús les estaba dando a entender o a conocer, ¿sí? Sabían perfectamente el significado. El pastor era un hombre responsable de la seguridad de su rebaño. Era el hombre que era responsable de la alimentación de su rebaño.
del cuidado de su rebaño. Es más, arriesgaba su propia vida por su rebaño. ¿Cuántos recuerdan la narrativa de David con Saúl? Precisamente regresamos un poquito. Cuando va David con Saúl, le dice que yo peleo, ¿verdad? No hay quien pelee contra el filisteo, yo peleo contra él. ¿Sí? Oye, pero tú eres muy pequeño, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces le da, ¿verdad? Sus cartas de recomendación. Y le dice qué es lo que su experiencia. Dice, cuando yo cuido las ovejas de mi padre, dice, y viene un oso o un león a quererlas atacar, yo las defiendo, mire. Y usted y yo vemos, ¿verdad? La historia de David y Goliat como nos la cuentan con los niños. Y vemos al oso y al león, pues como nos lo cuentan con los niños, un osito, un león. Hasta decimos, ay, qué tierno el oso. No. ¿Ha visto esos animales tan imponentes? Los osos que van persiguiendo ahí a la gente que está cerca. Hermano, de verdad que yo siempre decía, yo hago zigzag y... Hermano, no tenemos ni usted y yo oportunidad contra un animal de esos. Me subo a un árbol rápido. ¿Y cómo se suben a los árboles? Entonces la narración que está dando David y verdad, la experiencia que está teniendo David no era cualquier cosa. Dice, contra los leones y los osos yo defiendo a mis ovejas. Entonces Jesús está hablando del contexto del pastor, ¿sí? Y en esos versículos anteriores de ese capítulo 10, usted y yo podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor habla precisamente de las ovejas y del pastor, ¿sí? Y en los versículos anteriores Jesús habla y menciona a aquellos que dicen ser pastores y no lo son, que dice que son asalariados. Y dice que un asalariado, o sea, uno que está bajo... o que está puesto como jefe o como pastor, ¿verdad? Pero que recibe un salario, dice que el asalariado ve venir el peligro y huye y deja las ovejas ahí, porque es asalariado. Para él es más importante el salario que las ovejas. Y hoy en día hay muchos asalariados. Amén. Hay muchos pastores que son asalariados, que le importa más el dinero de la congregación que la vida misma de la congregación. Amén. Y vea, y Jesús habla bajo ese contexto y les está diciendo, a ustedes les importa más, ¿sí?, lo económico que el mirar por el bienestar del rebaño. Un rebaño, por eso ustedes no escuchan mi voz. Y mire, algo más, y algo que los hizo enfadar más, es que les está diciendo, ustedes no son mis ovejas, no son de mi rebaño. O sea, no solamente no son pastores, sino que tampoco son mis ovejas. Vea qué tan fuerte les habla Jesús a los religiosos. O sea, ni siquiera eres pastor y ni siquiera eres oveja, porque si fueras mi oveja, escuchas mi voz. Amén. Escuchas mi voz. Y entonces él enfatiza que el buen pastor, ahí en San Juan 10:11, ¿verdad? Ahí lo podemos leer, San Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esta es una afirmación de su amor, una declaración de su amor, de su fidelidad, ¿sí? Porque de tal manera nos amó que dio su vida, hermanos, entregó a su Hijo unigénito. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Para que todo aquel que en Él cree, o sea, para que todo aquel que escucha su voz, amén, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y la Biblia muestra a las ovejas y las compara con el pueblo de Dios. Y el profeta Isaías, ahí en su capítulo 53, verso 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y esto nos habla que como ovejas necesitamos dirección, ser dirigidos por el pastor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Mire, las ovejas son conocidas por su tendencia a vagar y por su necesidad de guía y de protección. Podríamos hablar muchas características, pero no quiero hablar ahorita en relación a la oveja, sino al buen pastor. Después podemos hablar de la oveja, pero quiero enfocarme en el versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero hacer una pequeña pausa, pero mire, relatan que había un hombre que tenía una empresa, tenía varios trabajadores, ¿verdad?, a su cargo, les pagaba bien. Y entonces, ¿verdad?, él abre una convocatoria para reclutar nuevo personal.
Y entonces vienen varios, ¿verdad?, a la entrevista. Ese hombre, jefe de la empresa, comienza a entrevistarlos. Y entonces la gente llega con él y le dice: bueno, mire, yo estudié en tal lugar, soy egresado de tal escuela, esta es mi experiencia, he trabajado en tal lugar y vengo con toda esta experiencia. Y entonces el jefe se le quedaba viendo y le decía: ok, gracias, déjame tus documentos y nos comunicamos contigo. Entró el siguiente y le habló, ¿verdad? Tenía más experiencia, ¿verdad? Tenía pues mayor, ¿verdad?, mayores créditos. Y por ahí había un hombre que estaba sentado y que alcanzaba a escuchar todo lo que estos hombres, ¿verdad?, estaban diciéndole. Y entonces, ¿verdad?, en las oficinas del jefe de ahí de vidrio, de cristal, observó que este hombre se iba. Se puso en pie, había varios formados, y se levantó y ya se iba. Y entonces le dijo: permíteme tantito, díganle que no se vaya, que se espere, lo quiero entrevistar. Y entonces cerraron la puerta y, ¿verdad?, y él solamente veía que movía los brazos y espérame. Terminó la entrevista con este hombre, le dijo: gracias, yo te llamo. ¿Sí? Y se fue y lo hicieron pasar. Dice: ¿por qué te vas, amigo? Dice: mire, la verdad es que yo estoy observando a todos estos que están aquí y traen una experiencia grande, ¿sí? Su currículum nada que ver con el mío. Yo no tengo experiencia, yo no soy graduado de tal escuela. La verdad es que pues no tengo nada que competir contra ellos. Y entonces el jefe le dijo: ¿qué sabes hacer? Dice: pues comparado a ellos, pues creo que lo único que puedo hacer es escuchar y obedecer. Le dijo: estás contratado. Eso es lo que estaba esperando. Les dijo a los demás: gracias, el puesto está ocupado. Y este hombre se quedó así, dice: porque eso es lo que estaba esperando. Yo necesito gente que sepa escuchar. Tengo gente con mucha experiencia, pero cada quien hace lo que quiere. Tengo gente que tiene proyectos y que tiene planes y que es muy buena trabajando, pero que no obedece a lo que yo le digo. ¿Sabes qué? Estás contratado. Necesito más gente como tú. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Entendemos la lección? Y muchas veces usted y yo estamos en este lugar y somos muy hábiles en muchas cosas, pero ¿sabe? No sabemos escuchar. No sabemos escuchar la voz de Dios. Puedes tener el ministerio que tú quieras, puedes tener, ¿verdad?, no sé, el talento que tú quieras, pero aunque es importante, claro, lo más importante es saber escuchar. Saber escuchar. ¿Para qué queremos una persona que sepa mucho pero que no sabe escuchar y que le gusta hacer lo que él quiere? Y a mí no me gusta que me manden, yo no voy a hacer lo que él me diga. Esa persona crea conflictos. Esa persona crea problemas. Necesitamos gente. Dios necesita gente que sepamos escuchar. Amén. En Centro Cristiano Samán necesitamos gente que sepa escuchar. Hay muchos que tienen buenas habilidades y muy buenas cosas, son buenos para muchas cosas y podrían hacerlo mucho mejor que muchos de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? No saben escuchar. No saben acatar órdenes. Y esto es un problema. Dice aquí: mis ovejas oyen mi voz. Qué importante es eso. Hay mucha gente muy hábil, pero que escucha la voz de su corazón. Hay mucha gente muy hábil, pero que escucha la voz de los demás, ¿sí? Y no escuchamos la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Ese verbo, ¿verdad?, ahí de oír, habla de entender. Mis ovejas entienden mi voz. Mis ovejas ponen atención a lo que yo les estoy diciendo. Mis ovejas oyen mi voz. Y lo subraya el Señor ahí: mis ovejas oyen mi voz. En el mundo natural, las ovejas desarrollan un fuerte vínculo con el pastor. Hay un fuerte vínculo ahí entre las ovejas y el pastor, y aprenden a reconocer su voz. Siguen al pastor, mire, siguen al pastor porque confían en él. Siguen al pastor porque saben que les va a dar seguridad y protección, ¿sí? Y hay características en las ovejas, ¿sí? Una de ellas es la atención que prestan a su pastor. En esa atención, escúcheme bien, en esa atención muestran obediencia. Y es importante esto. En esa atención demuestran confianza, tranquilidad. En esa atención demuestran amor para con su pastor, ¿sí?
Y esa oveja sabe que su pastor la va a llevar y la va a proteger, que la va a cuidar correctamente, que la va a alimentar. Y hay una conexión muy estrecha entre el pastor y la oveja y el pastor, porque es mutua la relación, ¿sí? Muchas veces queremos solamente una sola cosa y no queremos, ¿verdad?, nosotros poner la parte que nos toca a nosotros. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Y cuando Jesús dice eso, hermanos, está hablando de todos aquellos que tienen una relación estrecha con Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Sí. Todos aquellos que se dejan guiar por su palabra. Y Jesús promete estar ahí con nosotros. Escuchar la voz de Jesús en este tiempo se ha vuelto muy difícil, muy complicado, ¿sí? Porque le ponemos más atención al sentir que hay en nuestro corazón, a mi necesidad, a mi problemática, que al Dios Todopoderoso. Amén. Dios confirma la palabra. Días atrás estábamos, ¿verdad?, en una situación y yo decía: Señor, ¿qué hago? Necesito escuchar tu voz. Voy a compartir de escuchar tu voz y no te escucho, Señor. Y estaba yo diciendo: Señor, quiero escuchar tu voz, enséñame a escuchar tu voz. No hay nada más terrible que no escuchar la voz de Dios. Jesús mismo en la cruz del Calvario le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? No escuchaba la voz de Dios ahí, ¿sí? Y no hay nada más terrible que escuchar la voz de Dios. Y muchas veces cuando no escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de los demás. ¿Qué pasó cuando Moisés estaba arriba recibiendo la instrucción de Dios? El pueblo se desesperó y escuchó la voz de su interior, escuchó la voz de los demás. Aarón escuchó la voz del pueblo y terminaron pecando delante de Dios. ¿Se acuerda? Por no esperar a escuchar la voz de Dios. Tenemos que ser pacientes y esperar, escuchar la voz de Dios, hermanos. Muchas de las cosas que hemos hecho ha sido por nuestra impaciencia. Tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Escuché la voz de mi interior que me dice esto, que me dice el otro, e hice cosas que no tenía que haber hecho. Tengo que esperar, escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escuchar la voz de Dios habla de obediencia. Y en San Juan capítulo 14 versículo 15, anótelo. Dice la escritura, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. El verdadero discípulo no solamente escucha, sino que también sigue la voz de Dios. Esto es interesante, escúcheme bien, por favor. El verdadero discípulo, la verdadera oveja, no solamente escucha la voz de Dios, sino que sigue la voz del pastor. Y eso habla de su expresión de obediencia hacia el pastor. ¿Sí? Su compromiso con Cristo. Ve ahí el versículo 26, capítulo 10, verso 26, dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, no creen en mí. Y cuando usted y yo rechazamos la palabra una y otra vez, le estamos diciendo: Señor, yo no creo en ti, y entonces no puedo ser parte del rebaño, ¿sí? Trae una aplicación grande esto. Mire, podemos estar dentro del rebaño sin ser parte del rebaño. ¿Sí me escuchó? Podemos estar dentro del rebaño sin ser parte del rebaño. ¿Cuál es nuestra condición? Por eso el pastor, aquí Jesús les dice, ¿verdad? Ustedes no creen en mí porque no sois de mis ovejas. No sois de mis ovejas. No sé de qué rebaño serán, pero mío no. ¿Usted es oveja? Escuche. ¿Usted y yo somos ovejas? ¿Cómo saber que soy una oveja? ¿Cómo saber que soy del pastor? Porque mire, muchas veces pedimos que el pastor nos pueda dar o nos pueda atender, y si no es como nosotros queremos, nos enfadamos, comenzamos a hablar mal, a dudar, a cuestionar, exigimos mucho, pero se nos olvida ser ovejas. Escúcheme bien, queremos que Él sea nuestro pastor. Y aquí quiero aplicarlo en los dos sentidos: en el sentido con Cristo y en el sentido de la iglesia. Amén. Porque hay mucha gente que dice: es que ese pastor como que no, el hermano Alfredo como que el pastor no. Déjeme decirle con todo respeto que usted no ha sido oveja. Para poder ser pastor, usted necesita ser oveja. Porque muchas veces queremos que el pastor me dé, pero ¿qué hay de mi condición de oveja? Dice: mis ovejas oyen mi voz.
Y necesitamos escuchar la voz y necesitamos mostrar obediencia. Muchas veces pedimos que se nos dé, pero no queremos ser ovejas. ¿Sí está conmigo? Y voy a dejar ese punto porque no es el enfoque real en esta mañana, pero sí quiero dejarlo para que usted y yo podamos entender que aunque estamos dentro del rebaño, no somos parte del rebaño muchas veces. Y no porque el pastor no quiera, sino porque nosotros no queremos ser ovejas. Y eso es importantísimo, hermanos. Eso es importantísimo. Creo que deberíamos llevarnos una buena pregunta hoy. ¿En verdad soy parte del rebaño? ¿En verdad estoy siendo buena oveja? Pero volvamos a nuestro buen pastor, ¿sí? Porque los hombres aquí están cuestionando a Jesús. Y estos hombres están cuestionando a Jesús, mire, sin ser ovejas. ¿Sí se da cuenta? Están cuestionando a Jesús sin ser ovejas. Y Jesús les dice: ustedes no son de mi rebaño porque no escuchan mi voz, o sea, no creen en mí, entonces no son de mi rebaño. Entonces no solamente se trata de escuchar la voz de Dios, sino seguir la voz de Dios. Los líderes religiosos querían que Jesús hablara explícitamente, y aquí se los habló bien claramente, ¿sí? Pero les dice: ustedes no son mis ovejas. Pero no solamente eso, sino que ustedes no son verdaderos pastores. Y mire ahí en el versículo 5, 10:5, hablando del pastor y la oveja, dice: mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. No conocen la voz de los extraños. En San Juan capítulo 10 verso 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas distinguen la voz del pastor. ¿Sí está? Las ovejas distinguen la voz del pastor. Y aquí Jesús les dice: no solamente no son ovejas, sino tampoco pastores, ¿sí? Entonces, qué importante es poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No podemos seguir a Cristo si no escuchamos la voz de Dios. Amén. Hay muchos que han escuchado la voz de Dios, pero no quieren seguir a Cristo. Y ese es otro asunto también, ¿sí? Entonces necesitamos escuchar su voz y seguirle, porque si no le seguimos, entonces no somos sus ovejas. Amén. Sí escucho la voz, pero no lo sigo. La oveja escucha la voz de Dios y sigue al pastor. Quiero que vea un video conmigo. Me voy a adelantar un poquito, pero quiero por favor que vea este video. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming.
¿Cómo ve? Qué hermoso video. Y qué enseñanza tan grande nos da. Y es lo que estamos hablando y lo que Jesús estaba enseñando. Mis ovejas oyen mi voz. Hicieron 3 intentos de hablarles a las ovejas y fueron fallidos. No fueron con el pastor. Pero cuando fue y se presentó el pastor verdadero, el pastor real, y les habló inmediatamente, se dio cuenta que estaban comiendo, inmediatamente dejaron de comer y levantaron la cabeza a ver si era realmente. Escucharon la voz y dice que fueron hacia él. Sí, ahí lo vimos. Y después se mete, comienza a caminar y van tras el pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Sí. No podemos ser ovejas si no seguimos. Podemos escuchar la voz. Esas ovejitas pudieron escuchar la voz y quedarse ahí comiendo. Sin embargo, siguieron al pastor. Identifican perfectamente. Si el pastor está haciendo el llamado para poder ir a otro lugar, las ovejas identifican y dicen: nos está llamando, tenemos que ir con él. Amén. Dios nos llama constantemente. Yo le vuelvo a preguntar, bajo este video que acabamos de ver y lo que estamos viendo, que Jesús enseña, no responda ahí en su interior: ¿somos verdaderas ovejas? ¿Estamos siendo ovejas del rebaño del Señor? Sí, estamos escuchando la voz del pastor, pero la pregunta es: ¿estamos siguiendo al pastor? ¿Lo estamos siguiendo? Estoy escuchando otras voces. Yo le dije que en este tiempo se complica. Hoy no estamos percibiendo la voz del pastor y estamos siguiendo otras voces. Escuchamos la voz de nuestro corazón y ahí vamos tras la voz de nuestro corazón. Escuchamos la voz de los demás y ahí vamos tras la voz de los demás. Escuchamos la voz del enemigo y hacemos lo necesario para cubrirnos de la voz del enemigo. Nos hace falta escuchar la voz del buen pastor. Amén. La voz de Dios. Cuando la voz de Dios es escuchada y es seguida, yo no voy a seguir a mi corazón, no voy a seguir a los demás, no voy a hacerle caso al enemigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Cuando oímos la voz del pastor, nuestro corazón es renovado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nuestro corazón es renovado. Somos nueva creación. Sí. Hacemos, ¿verdad? Dios hace un pacto con nosotros. Somos un nuevo hombre. Por eso el Señor dice que es necesario nacer de nuevo. Escuchar a la voz de nuestro pastor. Y bueno, ahora, somos ovejas y todos los días tenemos que seguir al pastor. Porque hay algo dentro de nosotros que permanece en los creyentes, la naturaleza de pecado. Esa naturaleza sigue ahí, sigue ahí. Por eso es importante seguir todos los días al pastor, para que esa naturaleza muera y crezca la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Hablamos, ¿verdad?, de la voz del corazón. Y por eso le estoy diciendo, cuando escuchamos la voz del pastor, nuestro corazón es transformado. Y ahora, si quieres escuchar la voz de tu corazón, va a ser porque el Espíritu Santo de Dios habita ahí, en ese corazón. Y ese Espíritu Santo de Dios te va a conducir y te va a guiar. Amén. Que la única forma de poder escuchar la voz de tu corazón sea porque es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ni siquiera es tu corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el hombre no puede reconciliarse con Dios. ¿Sí? Es el Espíritu Santo de Dios que nos va a llevar a poder tenerlo. Mire, vamos a leer 3 versículos rápido. Ezequiel 36, 26. Ahí lo leemos en pantalla. Ezequiel 36, 26. Estoy a punto de terminar. (36:26) dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. 2 Corintios 5:17, ¿lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:24. Vamos a leer Efesios 4:24. Gloria a Dios. ¿Sigue conmigo? Efesios capítulo 4, verso 24. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre creado, ¿quién? Según Dios. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Bendito el nombre del Señor. Dice así la escritura:
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios transforma nuestro corazón. Entonces al principio hablamos que la voz de nuestro corazón nos lleva a hacer lo malo, pero la voz de nuestro corazón en Cristo nos lleva a poder obedecer al Espíritu Santo de Dios y su palabra. Amén. También hablamos, ¿verdad?, de la voz de los demás. Y dijimos, ¿verdad?, que la voz de los demás no nos va a impactar porque escuchamos la voz del pastor. Las corrientes doctrinales que podemos escuchar de los demás, o el contexto, ¿verdad?, en el cual se mueven las otras corrientes que no provienen del Señor, ¿verdad?, las vamos a poder identificar cuando usted y yo escuchemos la voz de nuestro pastor. Amén. Leímos ahí en San Juan capítulo 7, San Juan 10, del 7 al 9, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No los oyeron las ovejas. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hay gente que habla la palabra pero que no es enviada por Dios. Cuidado. ¿De qué manera los podemos identificar? Cuando usted y yo escuchemos la voz del pastor, va a ser fácil poder identificar la voz del pastor y desechar la voz de los impostores. Amén. La voz de los impostores. Cuidado con esto. Había, dice ahí, ladrones y salteadores, ¿sí?, pero las ovejas no lo siguieron. Había un hombre que quería atacar la palabra de Dios y decía: fíjate, o sea, la Biblia se contradice. Y este hombre le decía a otro hermano: la Biblia se contradice porque dice aquí que los que fueron antes de mí, está hablando Jesús, salteadores y ladrones fueron. Y entonces este hombre dice: entonces Abraham y Moisés y Jacob fueron ladrones y salteadores, ¿sí? Y entonces el hermano se quedó así diciéndole: no se refiere a eso, ¿sí? Se refiere esta porción a los que vinieron sin Cristo. Amén. Sin Cristo. Y déjame decirte que tanto Abraham como Jacob, como Moisés, como esos hombres vinieron con Cristo en su corazón. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Con Cristo en nuestro corazón. Entonces necesitamos usted y yo identificar. Ahora es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar a un pastor que verdaderamente sea enviado por Dios? Cuando ese pastor se someta a la palabra de Dios. Cuando un pastor te habla y saca provecho de ti como congregante de algo que no está escrito, cuidado, ese no es un buen pastor. Amén. El buen pastor, hablando de las congregaciones, ¿cómo puedes identificar un buen pastor? Cuando ese hombre se ajuste a la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios. Amén. Cuando no sea así, es un salteador y es, dice ahí, un mentiroso, un lobo rapaz. San Juan 10, 11. Ahí estamos en San Juan. Del 11 al 13 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué hace? Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Hay tantos y tantos hombres, y seguramente este video que se ve en YouTube, ¿verdad? Cuidado con todos esos hombres que le engañan y que le piden, y que he visto videos de hombres, ¿verdad? Que dice, a ver, y yo sé que usted ya los ha visto. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con esto. Nosotros tenemos la necesidad de poder construir los salones y pues necesitamos recursos, y hemos hecho la invitación, pero la verdad eso a mí me incomoda mucho. Yo les digo, y los hermanos lo saben, ¿verdad? El grupo que trabaja conmigo, y por eso normalmente cuando se pide ellos lo hacen, porque les digo, a mí me incomoda mucho porque mucha gente viene huyendo de esos lugares y mucha gente cree y piensa que este lugar es igual. No, hermanos, no. En este lugar cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Pero hay lugares donde te dicen, a ver, que pasen primero los que van a dar tal cantidad, y que pase ahora los que van a dar tal cantidad. Cuidado, esos no son pastores, son ladrones y salteadores. Amén. Tengan cuidado, tengamos cuidado, ¿sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? También hablamos de la voz del enemigo,
que muchas veces escuchamos la voz del enemigo. Pero ahí en San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Escuche, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya vimos el video, pero hay un relato que fue verídico de un viajero escocés, y él, ¿verdad?, quería pues asegurarse que todo esto era real. Y entonces este viajero escocés, ¿verdad?, intercambia ropas con un pastor de Jerusalén y le dice: a ver, vamos a intercambiar ropas y déjame hablarle al rebaño, ¿sí? Y entonces intercambiaron ropas e intentó dirigir a las ovejas, pero las ovejas siguieron la voz del pastor, no las ropas del pastor. Qué enseñanza tan grande. Escuche, siguieron la voz del pastor, no las ropas del pastor. Amén. Y muchas veces queremos seguir, ¿verdad?, lo espectacular, lo que se ve, lo agradable ante nuestros ojos. Hermanos, tenemos que seguir la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro Maestro, la voz de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. Entonces, la clave es seguir la voz, no las ropas. La clave es seguir la voz de Dios, no las corrientes. Amén. La clave es seguir la voz de Dios, no las ideas. La clave es seguir la voz de Dios, no a los hombres, no las buenas intenciones, no las apariencias, no lo exterior, sino la voz de nuestro pastor. Amén. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, pero me siento rodeado por el enemigo. Sí. Creo que estoy en un punto donde el enemigo me ha rodeado, me ha atrapado. Sí. Y mire, durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados intentaron o se robaron un rebaño de un pastor que estaba tomando la siesta. Ese no es un buen pastor, ¿verdad? No, sí, también tienen derecho a descansar, pobre pastor. Y estaba durmiendo la siesta, y entonces, ¿verdad?, este grupo, ¿verdad?, de soldados se robaron el rebaño y se lo llevaron, ¿sí? Y el pastor se encontró, ¿verdad?, que cuando despertó ya le habían dado vuelta con sus ovejas. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad?, él muy tranquilamente agarró sus cosas, se puso en pie, observó dónde estaban y a la fuerza no podía quitárselas, ¿sí? Vio que era un ejército enemigo, ¿verdad?, que eran hombres, eran soldados, eran militares, y dice: pues no lo voy a poder hacer. Y entonces se paró a lo lejos y empezó: help, help, así como vimos ahorita, help, help. Y entonces dice que las ovejas que estaban ahí comenzaron a inquietarse, a moverse, encontraron una forma de salir de ese lugar, y todas corrieron hacia donde estaba el pastor. ¿Está conmigo? Tenemos un concepto un poquito equivocado porque decimos: dejó a los 99 y fue a buscar a la que estaba herida. Sí, eso es lo que hace el Señor. Es más, te voy a decir una cosa: eso ya lo hizo el Señor. Amén. Dejó a las 99 y vino a los suyos, a los que no eran suyos. Amén. A lo suyo vino y no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y hay un concepto equivocado: no, es que la Biblia dice que tiene que dejar a los 99, tiene que ir a buscar a la perdida. No. La verdadera lección del pastor y la oveja dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se da cuenta que nuestros conceptos muchas veces están un poquito equivocados? Es que el pastor debería de, No, la oveja debería de seguir la instrucción y la voz y ser obediente. Esa es la verdadera enseñanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces, ¿verdad?, dice que fue la única manera en la cual el rebaño que estaba tomado ahí por los soldados regresó a manos del pastor. Esto causó una situación en el ejército, porque ya no intentaron recuperar el rebaño. Ellos se reían y decían: nosotros quisimos, ¿verdad?, actuar alevosamente con ese pobre pastor, y nos dio una gran lección, porque ahora todas se fueron por allá y ninguna se quedó aquí. Querían comer barbacoa al siguiente día, pero no se les hizo.
Tuvieron que comer tacos de canasta porque ya no pudieron comer barbacoa. Ay, hermanos, el mundo de hoy enfatiza mucho el individualismo, la autosuficiencia, el llamado a escuchar diferentes voces y no la voz de Dios. Sí. Y bueno, en una era donde hay mucho ruido, muchas voces, escúcheme bien por favor. Yo inicié narrándole lo que me pasó y me tuve que pegar el teléfono y cerrar mis ojos y olvidarme de lo que estaba ahí a mi alrededor. Yo no sé por qué cerré los ojos. No sé si al cerrar los ojos iba a escuchar más, no lo sé, pero cerré los ojos. Y fue una lección para mí. Yo le dije que de esa lección Dios habló esta palabra. Pero yo cerré mis ojos y tuve que concentrarme por completo en la llamada, ¿sí? Y cerrar mis oídos a las voces que estaban alrededor para poder escuchar la voz de esa señorita que me estaba atendiendo. Hermanos, hoy en este mundo tan complicado necesitamos, escúchame bien, cerrar nuestros ojos. ¿Por qué cerrar nuestros ojos? Para no distraernos. Amén. Cerrar nuestros ojos y concentrarnos en escuchar la voz de Dios. Y ahora permítame hacer esto. Escuchar la voz de Dios. Necesito cerrar mis ojos, concentrarme, quitar la atención del ruido que está alrededor y poner mi atención en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Veníamos mi esposa y yo en carretera y decíamos: Señor, necesitamos hoy más que nunca escuchar tu voz. Escuchar tu voz. Quiero, no sé, agradecer por ahí el antes de antier. Normalmente no contesto yo los WhatsApp, ¿verdad? Pero trato de hacerlo personalmente. Pero doy gracias a Dios por la hermana que mandó un mensaje de que oraran por los pastores. De verdad, creo que fue movido por Dios. Mi esposa me dijo: en el momento en el cual más era necesario, en ese momento se hizo. Y de verdad agradezco a Dios por esa intención, y agradezco a Dios por todos los que oraron por nosotros, porque nos cayó como vaso de agua, ¿verdad? Fresca, de verdad. Gracias, gracias. Hermanos, como pastores estamos dispuestos a dar nuestra vida, ¿sí? Pero yo no quiero que ponga su mirada en nosotros, porque nuestro verdadero pastor es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Aunque hay un orden y tenemos que seguir ese orden y ajustarnos al orden, escuchemos la voz de nuestro pastor. Amén. Él nos ama tanto. ¿Cuántos creen eso? Nos ama tanto. Agradezco, ¿verdad?, por toda esa oración que hicieron, ¿verdad? Los que la hicieron, muchas gracias. Dios les bendiga, ¿verdad? Y les dé más, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que ser creyentes vigilantes, filtrar ese ruido, ¿sí? Quitar las distracciones. Esto tiene o significa apartar un tiempo para Dios, apartar un tiempo para poder entregarle a Él. Entonces tenemos que tomar esas decisiones, como le dije al principio. Y no sé si le pase como me ha pasado, pero yo no sé cuántos en este momento, no dígame ni levante la mano, pero cuántos en este momento estén: Señor, no sé qué hacer y no escucho tu voz. Señor, no escucho tu voz. No se preocupe, a todo mundo nos pasa. A todo mundo nos pasa. Pero ¿qué le parece si en esta mañana, ¿verdad?, cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Y mientras cierras tus ojos, quiero terminar